Fabiola Yáñez por violencia de género. La causa está caratulada por ahora, lesiones leves. Recién estaba chequeando con fuentes provenientes de España y me ratificaba que primero ya hubo una primera declaración por Zoom en el día de ayer y que en las próximas horas están evaluando si el fiscal Rívolo viaja a Madrid o hay otra declaración por vía telefónica o por Zoom. Pregunté a la fuente si Fabiola Yáñez estaría dispuesta a volver a Buenos Aires para declarar y a mí lo que me habían dicho es que no estaría hoy con ánimo para hacer eso, ¿no? Y no solamente eso, siguen sosteniendo que tiene miedo. Por lo menos es lo que trascendió en las últimas horas, que manifestó ella y que le manifestó al juzgado que tiene miedo. Pero bueno, cuando vos vas para atrás, ¿no nos llamaba la atención en su momento? Vivía en otra casa. ¿Quién? No, ella. Fabiola vivía en otra casa dentro de la quinta. Se fue a España antes de que Alberto dejara, digamos, se evaporó, salió huyendo. No, nunca le presté atención, sobre todo después de que Alberto Fernández dejó la presidencia, ¿no? Porque era una cosa que no seguíamos pero ella a España diariamente. Se fue antes. Bueno, pero hablando de esto, fíjate, como algo que aparentemente no tiene una lectura política, porque es muy personal, de la índole privada, termina teniendo una lectura muy política y obviamente en impacto en el sistema político general, ¿no, Guillermo? Buenas noches, Guillermo Oliveto. Hola Luis, buenas noches. A ver, ¿cómo pega, no sé, en el gobierno actual, cómo pega, cómo impacta esto, si es que impacta? Yo tiendo a pensar que sí, porque instala un tema que para la sociedad argentina terminó haciendo que decidiera en algún punto apretar el botón rojo o saltar al vacío en su momento y fue votar a un gobierno outsider, digamos, fundamentalmente porque venía escapándose de un trauma. Y ese trauma fue la pandemia y fue una cuarentena tan extensa. Y Alberto Fernández es sinónimo de pandemia. Absolutamente. Con lo cual lo vuelve a poner en el centro de la agenda. Y creo que esto lo que hace es extenderle al gobierno el bonus track de tolerancia que trae por esa génesis, por ese origen, y una sociedad que está atravesando un primer semestre que fue muy difícil, caminando por el desierto, pero que decide en algún punto seguir caminando, mientras lo de atrás aparece cada vez más oscuro, ¿no? Entonces, claro, en definitiva... el link imaginario, corregime vos, Guillermo, sería Alberto diciendo quédate en casa, el link siguiente, la foto siguiente, la fiesta de Olivo, y después de la fiesta de Olivo aparece esto con Fabiola Yáñez, que estaba en la fiesta de Olivo, pero que ahora aparece como víctima del expresidente Alberto Fernández. Bueno, y te agrego algo que nosotros acabamos de medir, Luis. Es una investigación muy grande que hicimos para entender clases sociales. A ver. ¿Qué pasa con la clase media y qué pasa con la identidad de los argentinos, ¿no? La pirámide esa, la que hiciste, la pirámide de colores. La pirámide de colores presentamos el lunes en la columna de La Nación. Y nos encontramos con que la sociedad habla de un deterioro de por lo menos 50 años, de una degradación de la estructura social de la Argentina, pero donde ese ADN de clase media venía resistiendo. Y eso está resquebrajándose. Hoy ¿Y por qué lo vinculas con una cosa con otra? Porque dicen, ¿cuándo ocurrió esto? Bueno, hay un primer golpe que fue en la crisis de 2001-2002, que cambia el pacto y la clase media pasa de tener la previsibilidad y apuntada a largo plazo que había tenido en los 80 y en los 90 a un cambio, a una estructura más de un pacto de corto plazo. Digamos, voy al shopping, compro el celular, compro la laptop y algún viaje. Eso 2001. Eso, la primera... en la post-crisis eso, sí, digamos, ¿no? El kirchnerismo, de una manera muy concreta. Sí. Y el segundo hito de caída lo marca en la pandemia. ¿Podemos ver la pirámide de la que estás hablando y a la que te estás refiriendo? Entonces, lo que plantea la sociedad argentina hoy, esta es la definición técnica de qué clase social está cada uno de los grupos de nuestro país, ¿no? Tenés un 5% de clase alta, muy recortado del resto, como podemos ver en los ingresos familiares promedio por mes, recordemos la pirámide es por familia, y a partir de ahí, Luis, empezás a encontrarte en la clase media alta, que hoy no se ve a sí misma de esa manera,
sino que dice somos una clase trabajadora, fuerte, ¿no? Que tratamos de llegar a fin de mes, que más o menos la peleamos, que algún mes debo las expensas, otro mes debo el alquiler y otro mes debo la escuela. El concepto de clase media, que antes era puro clase media, somos laburante clase media. Sí. Y pero muchos eso no es también como revalorizar el laburo, como revalorizar nos levantamos a la mañana y le metemos. Eso seguro. Lo que marcan es, nosotros sin esfuerzo no podemos sostener lo que tenemos, estamos tratando de no perder. Y la clase media baja se clasifica hoy, ya no como clase media, sino como una clase que tiene pobreza intermitente. ¿Y cómo es eso? Bueno, si vos te fijás, los ingresos son de 900.000 pesos por familia por mes, en el primer trimestre de este año, aclaro, son números del primer trimestre oficiales del INDEC, y la línea de pobreza estaba en 773.500. Quiere decir que alguien, sobre todo tiene un trabajo informal, que ahí hay mucho, de pronto no puede ir a trabajar, de pronto se enferma, de pronto llueve mucho y trabajaba en la construcción y por 10 días no cobra, ese mes pasa a ser pobre. Entonces, ¿y esto se vincula de alguna manera con la pandemia también? Claramente. La changa, la famosa changa que no existía más. Lo que la sociedad marca es que el golpe final... Alberto, pandemia, Bueno, es el golpe económico y social que generó la pandemia termina de algún modo poniendo en cuestión el ADN de la argentinidad. A partir de ahí viene toda una situación en caída con el final del 2023 con muchísima inflación y, Luis, la recesión del primer semestre de este año, que también ha sido muy dura, con crecimiento del desempleo, ¿no? Todo eso junto hace que los argentinos te digan hoy, ya no sé de qué clase social soy, y otros te digan, me enteré por el noticiero que soy pobre, todavía no caigo. Qué fuerte, ¿no? Y de nuevo, ¿no? 2001, pandemia, Alberto Fernández, Quinta Olivo. Yo cada vez que lo veía Horacio Cava, y lo sigo viendo y lo escucho ahora, ¿no? En los Horarios 107.9, siempre se hincapié en eso. Horacio fue uno, yo te reconozco, Horacio, que fuiste uno de los primeros que dijiste, che, flaco, nos están encerrando acá. Está todo el mundo... hay un grupo de científicos que te tira datos por la cabeza. Mansamente aceptábamos que nos encerraran. ¿No? Estuvimos a 15 segundos de pedir permiso para ir al baño. Me acuerdo que hice un tuit de esa referencia. Claro, perdón. Eso fue lo que hizo. Y basado en la mismísima nada. Basado en la mismísima nada. Bueno, y fíjense ustedes... Fue. ¿Cómo? Que digo que al principio no se sabía, entonces creíamos que era correcto. El tema es que después se extendió tanto. Y después aceptándolo y seguíamos aceptándolo. Y después eso pegó en la economía. La economía de la pandemia fue... Y la mal manejada que estuvo la economía en la pandemia, porque otros países la manejaron mejor. Por parte de la gestión de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, ¿no? Ahora, hay un cuadro que yo vi por ahí, Guillermo, que es tuyo, que arranca en el 98, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Bueno, lo que vemos acá es cuál era el nivel de consumo de alimentos de la Argentina, miren esto. Hecho base 100 el año 1998, ¿no? Comenzando ahí, si eso fuera cero. Bueno, fíjate la caída del 2002, cayó 22% desde el 1998, ahí ves lo que fue la recesión previa a la gran crisis, una enorme recuperación, sobre todo en el gobierno de Néstor Kirchner, que llega hasta un pico máximo cuando se puso el cepo, en el 2011. Desde ahí, no solo la economía no creció y cayó 5%, sino que el consumo de alimentos, bebidas, los productos más básicos cayó 16% hasta el primer semestre de este año. Y si lo haces per cápita, Luis, eso es 30% menos prácticamente. Conclusión, ¿en la Argentina se está comiendo menos? Sí, 30% menos que hace 12 años. Qué dato impactante. Claro, ese, ¿no? Por eso cuando vos vas a preguntar por clase media, empieza a aparecer un campo semántico nuevo, una concepción nueva que es de empobrecimiento y de pobreza. Hoy los argentinos te hablan de distintos grados de pobreza. Pobreza que no tiene techo, pobreza que tiene techo pero come salteado, pobreza que tiene techo y come pero no puede mandar a los chicos a la escuela. Empieza a dominar esa semántica lo que era nuestra resistencia como espíritu de sociedad. Por eso yo creo, y alertaba de alguna manera en la columna de opinión, que me parece un tema novedoso, que no lo habíamos visto nunca que habíamos medido esto, y preocupante de cara a futuro, que lo que creo que marca para adelante, Luis, es una agenda que empieza a marcar urgente la necesidad de recuperación de la economía, ¿no? Claro que sí, la economía por un lado y lo que señalaba Milei por el otro, que era el tema de la hipocresía, ¿no? Eso también conecta mucho. El presidente Milei te puede gustar más o menos, un gran comunicador. Habló de hipocresía progresista. Para mí, un gran ejemplo, ¿no?, de hipocresía progresista es Victoria Donda en este contexto. Mirá.
Alberto Nesussui se escondió detrás de nosotros. Siento que Alberto se colgó de nuestras banderas. Eso es lo primero. Y lo segundo, los hipócritas de afuera, los que hoy se cuelgan de esta pelea también, pero que les importa una mierda. La verdad que no les importa ni lo que le pasa a Fabiola ni lo que le pasa a ninguna de las mujeres. Muchos de los que ayer aplaudieron el cierre del Ministerio de las Mujeres, de los que ayer aplaudieron el cierre del INADI, que son dos instituciones que pelean contra la violencia, entre otras cosas contra la violencia de género, son los mismos que hoy se rasgan las vestiduras. Y eso también es hipocresía, eso es hipocresía política. Ahora, Victoria, los que todos los días aplauden las medidas de este gobierno, que lo único que hacen es generar mayores niveles de violencia para todos, pero sobre todo para las mujeres en este país. Bueno. Se mezcló todo, ¿no? ¿Cómo llegó al pero Milei? A ver, Milei puede ser responsable de muchas cosas, pero ¿cómo llegó en el mismo discurso a meter a Milei adentro, ¿no? O este gobierno adentro, evidentemente, ¿no? Alberto estaba muy nervioso con la posibilidad de que Milei fuera presidente y por eso se ponía loco. Andás a ver cuál es la justificación que encuentran. A mí me llama la atención poderosamente que ella hable de hipocresía cuando ella era titular del INADI y tenía una empleada en negro y le ofrecía laburar en el INADI. Hablemos de hipocresía y hablemos de usar el INADI para las cosas que no correspondían. Hablemos de hipocresía. Victoria Posta, te lo pido. Luis Gasulla fue el que denunció, el que presentó la denuncia que la vinculaba, la denuncia de Victoria Donda, qué decirlo, negreando a su empleada. Negreando y ofreciéndole laburo en el INADI, ¿no? Tres palabras que Donda debería recordar. Arminda Banda Oxa, que es el nombre de la empleada doméstica, que nunca más le escribió, que la intentaron cerrar con platita, que la quisieron silenciar y que sus derechos, Victoria Donda, que era mujer, que era morocha, y que todo eso a Victoria Donda nunca le importó. Bueno, a propósito de esto, es un buen contexto para recordar que la línea 144 de denuncias contra la violencia de género, contra los abusos, sigue funcionando. Acaba de enviar el ministro de Justicia esta tarde, Mariano Cunio Olivarona, el siguiente mensaje. Quería recordarles que sigue vigente la línea 144 para personas en situación de violencia y riesgo en el contexto doméstico laboral, ya sea de forma física, psicológica, sexual o económica, que brinda atención las 24 horas sin importar el sexo o la edad de la persona afectada. Las administraciones pasadas utilizaron estos delitos de forma sesgada para así entramar negocios millonarios a costa de los argentinos. Sin ir más lejos, crearon el ex Ministerio de la Mujer, le otorgaron un presupuesto de 85.000 millones de pesos y aún así la violencia no para de aumentar. Fíjate cómo se conecta esto también con la economía, que hoy Manuel Adorni, el vocero, anunció que se iba a vender el Ministerio de... El edificio donde funcionaba el el ya cerrado Ministerio de la Mujer. Que tiene una evaluación de 2 palos verdes.